mí me da la impresión, lo digo medio asustado, corta ya la grabación, que está el personal mamado. En fin, al final termina reconciliándose con Marín, cosa que fue muy beneficiosa para los dos, y fue cuando el arte de uno potenciando al del otro llegó a cotas que no han vuelto a alcanzarse nunca en el sureste. Estamos hablando de los mejores troveros que se recuerdan. Luego comentaré cómo ha continuado el trovo hasta hoy. Un suceso, una anécdota que le pasó. En 1898 hubo una huelga minera en la que él, como era en portavoz, realmente no fue un factor, pero actúa de mensajero. Lo cogen de cabeza de turco de esa huelga minera y lo detienen. Y lo están apaleando 72 horas aislado y sin comer. Total, que termina 2 años y medio en presidio, de los que luego resultó absuelto de todos los cargos, pero los 2 años se los tira en la cárcel. Cuando hace el Consejo de Guerra se ve que las acusaciones han sido falsas, sin repercusiones para los... Este hombre llevó una vida desgraciada, no, lo siguiente. No sé, eso fue potenciando seguramente su arte, pero también lo hizo un hombre amargado, que, en fin, ahora me gustaría mucho que los que lo conocieran, pues hablar un poco de él. En 1904 estuvo de mazarrón, de maestro de escuela, él estuvo trabajando en la mina, en la Unión, y tuvo varias, no voy a extenderme sobre las mujeres, que es sobre lo que más habla su autobiografía, sobre las varias mujeres que tuvo, siempre con un punto de vista del amor totalmente, digamos, romántico. Él era un hombre de unos valores cristianos impresionantes, digamos, que en toda su vida lo que la rigió fue esa convicción de una honestidad y una moral absoluta. Tuvo varias mujeres, matrimonios que fueron fallando, mujeres que lo traicionaron. La cosa de las mujeres, no me pongo ya. En resumen, es que no quiero extenderme mucho. Viene de atrás, eso viene de atrás. Cuando por fin deja la mina, subvencionado por una de sus novias, que era una mujer rica, y deja la mina y abre un bar. El hombre, realmente para el tema de los negocios, como para el tema de las mujeres, era lo que le fallaba. Perfectamente que en Albón no tenía ningún ascendiente. Era lo que le fallaba. Entonces, cuando deja la mina y abre un bar para intentar ganarse la vida, a pesar de que el hombre era abstemio y odiaba el tabaco y el alcohol con toda su alma, el hombre abre un bar. Y entonces le comenta a Marín, dice: por no tomar mi consejo en el motín del trabajo, lo que refería antes de la huelga, llenaste bien el pellejo en el hotel que hay debajo del Ayuntamiento Viejo, que es el presidio, que estuvo allí 2 años y medio. En fin, se hace presidente del gremio minero, de allí de la Unión, pero muere su hermano de un barreno, igual que había muerto su padre, y al final decide irse por mal ambiente, envidias que le tenían, y harto ya entre que si las novias, que si la muerte de su hermano, decide poner tierra de por medio y volver a su pueblo natal, a Pechina, donde ahora veremos que no le fue mucho mejor. En Pechina estuvo de maestro de escuela, trabajando 13 o 14 horas al día escasamente, ganaba para comer, hasta que alguien lo colocó de secretario en el ayuntamiento, cargo que tuvo solamente 3 o 4 meses porque había un cambio de gobierno y los caciques deciden eliminarlo. Le dicen: anda que se vaya, déjalo que se vaya a cantar coplas por ahí con el guitarrillo. En fin, entonces, cuando viene aquí a Serón, le habían ofrecido un puesto supuestamente en el economato de las Menas para que estuviera de encargado. Cuando viene Marín aquí al economato, le van dando largas y el hombre al que se suponía que iba a sustituir le dice: no, es que el jefe no está, venga usted mañana. Así se tira 10 u 11 días, hasta que pues ya se cosca y está todo el mundo comentándolo de que no piensan darle el puesto. ¿Qué hace? Pues se mete otra vez a trabajar en el trabajo durísimo de la mina. Hasta que, por una carambola, alguien que le tenía envidia intenta que lo destituya de un puesto que le habían colocado de listero,
que por cierto no sé lo que es, ahora me lo explicáis. Y sí, un puesto más, digamos, más, desde luego, más cómodo y menos peligroso que el de barrenero, digamos que lo asciende. Entonces, el jefe, un tal Joan Schwarze Miller, que era el jefe del almacén en ese momento, del almacén general de la sociedad minera Cabarga, en vez de echarlo, por consejo de su mujer le dice, esto que están diciendo, porque empiezan a ponerlo verde, dice, esto que están diciendo, asegúrate primero de que no son maledicencias hechas acaso hecho para destruirlo, y observa al hombre. Y por consejo de su mujer ve que era todo lo contrario de lo que le habían dicho, lo tenían que si de mujeriego, que si de persona despreciable, sus enemigos, para que lo redujesen. Y entonces lo que observa el hombre es que es un fuera de serie, y lo que hace en vez de echarlo es hacerlo jefe del almacén, puesto que estuvo durante 45 años ya, el resto de su vida. De todas maneras, el ambiente que también toda su vida va arrastrando envidia, va arrastrando problemas. Y aquí en Las Menas, según su biografía, ya nunca volvió a actuar como trovador. Sí como poeta, pero de lo que es cantar y estar trovando al mismo tiempo, estar acompañándose de la música, dicen que lo hizo si acaso para él. Aunque a mí me han referido en Bacares que hubo quien sí lo oyó cantar. No sé usted de aquí, ¿verdad? ¿Usted lo oyó cantar? Y tocarse la guitarra, ¿verdad? Es que a mí me extraña mucho que estuviera aquí 45 años y no, por lo menos en alguna ocasión, si no, en ese ambiente tan bueno de trovo de la Unión, no estaba aquí lógicamente, pero eso... pudo pasar, y perdón que interrumpa, que no tuviera contrincante. Eso sí pudo pasar. No, eso era así. Desde que llegó a la provincia de Almería, el único contrincante que tuvo fue en Viator, un hombre que no le llegaba ni a la altura de los zapatos, como es normal. Pues. Bueno, aquí se casa con Josefa y tiene 2 hijas, que mandó a estudiar a Madrid en 1929, y hasta su actividad como poeta aquí, pues más bien consistía en ir contando en verso lo que iba sucediendo cotidianamente, y también era muy frecuente que le pidieran favores, por ejemplo, para interceder ante una autoridad, para conseguir algo de materiales o lo que sea, y él en verso hiciera la petición, con lo que tenía mucho más éxito. Por ejemplo, vamos a... 132, aquí vamos a ver uno de esas anécdotas. Una mujer que le pide que le arreglen los corrales porque se le está muriendo la gallina, y le dice que interceda ante los jefes para que le arregle aquello. Dice, ya anda el frío rondando los corrales, y el que enclavado está mirando al norte, no habrá dentro de poco quien soporte el rigor de los hielos invernales. Se me mueren de frío los animales, y pues que como a mí no hay quien le importe, al alcalde acudí de casa y corte en busca de remedio a tantos males. Su excelencia me dio grata acogida, y hasta el lápiz tomó, mas no recuerdo si escribió en la libreta consabida. En conclusión, si mis gallinas pierdo, y certificara el médico de frío, el corral suyo dejaré vacío. Se la llevaba. También él estuvo toda su vida en contra del tabaco, en eso fue un pionero total, de hecho prohibió donde él estaba fumar, y hizo varias campañas también en contra de la alcoholización de los mineros. Y aquí tenemos una en que se queja del tabaco, dice: por más tiempo no renuncio a componer y a exhibir este saludable anuncio, tan solo un ruego del nuncio me lo pudiera impedir. Esos incorregibles fumadores, gusanos roedores de sus vidas, si de una ciencia son valores, para mí son unos suicidas, exponentes de razas inferiores. Chupa y más chupa hasta que no se vea, tu labio convertido en un vampiro. ¿Qué me importa eso a mí cuando no sea tu nariz, repugnante chimenea, la que envenena el aire que respiro? Tengo que respirar cuando tú quieras los hálito pestíferos mortales que tanto condenó el doctor Piqueras. Vete a un bosque a fumar entre las fieras, que sin ellas fumar son todos iguales. Vemos que aquí se cebaba, le tenía una rabia tremenda. Bueno, en 1951, los troveros que estaban recuperando el trovo en la Unión, tras unos años en que eso declinó, los troveros que lo fueron recuperando, ellos sabían que estaba aquí Castillo, sí,
ellos sabían que estaba aquí Castillo, pues deciden llamarlo a que, si no a que trove, porque decía que no iba a trobar, a que vea el ambiente que se está formando. Y el 1 de noviembre de 1953 llega allí. Y ahora empezaron a meterse los trovadores con ellos, y el que decía que no iba a trobar, al final saltó. Que eso fue un hito de la historia del trobo tremendo. Empiezan a decirle que ya está viejo para el tema de trobar y tal. Dice: la memoria anda perdida por extraviados senderos. Qué fácilmente se olvida aquel genio que fue en vida primero entre los primeros. No habla de sí mismo, habla de Marín. Aspirando a fama y nombre, vais con diferentes modos. Permitidme que me asombre que prescindáis de aquel hombre que nos dio lección a todos. En el Parnaso español, el que superó a Castillo deslumbraba con su brillo como en el espacio el sol. En fin, finalmente muere, como tenemos aquí, el 31 de enero de 1958. Y el ambiente trovero, que es el Lego, se ha ido reproduciendo hasta el día de hoy y ha ido acrecentándose allí en Cartagena con la Asociación Trovera José Marín, que quería traerme yo a algún miembro, pero finalmente no ha podido venir. Voy a hablar un poquillo muy brevemente de la actualidad del trobo. Digamos que hay dos corrientes de trobo. Una es el trobo, digamos, popular, cortijero, que es el que tenemos sobre todo aquí en la Sierra de las Estancias. Aquí en los Filabres también hubo, pero se perdió antes de la Guerra Civil. La Guerra Civil fue aquí mucho más dura, pero yo sé de que en cualquier cortijada había controversias en que se respondían hombres y mujeres, y sin recordarse ningún trovero que se diga trovero así destacado, sin embargo todo el mundo repentizaba, igual que bueno, no digamos ya todo el mundo porque es una cosa muy residual, pero igual que sigue teniendo cierta vigencia en la Alpujarra también. El trobo popular, el trobo culto, digamos, los padres fueron Marín y Castillo. Castillo, a pesar de no tener estudios reglados, él toda su vida procuró instruirse, era un hombre muy culto, y entonces puso en el trobo popular, lo perfeccionó, hizo la métrica consonante, él exigía la perfección en su trobo. Y aquí en la provincia de Almería tenemos varios ejemplos. Aquel de las estancias, sin embargo, digamos, por ejemplo, las cuartetas se riman solamente 2 versos de ellas y en rima sonante. Por ejemplo, de todos, de los hijos de mi padre, yo soy Nicolás Moreno, que donde quiera que vaya, iré tocando el pandero. Si el trobo, sin embargo, el cortijero se ha ido enriqueciendo con los efluvios, digamos, de ese otro trobo más culto. En la actualidad de la provincia de Almería, pues tenemos unas pocas cuadrillas de ánimas en las que seguimos haciendo los trobos que antes servían mayormente en la Pascua para ir pidiendo el aguilando por las ánimas benditas de casa en casa. Aparte de eso, las cuadrillas tienen el repertorio de baile, el baile suelto, que aquí en los Filabres también se perdió bastante antes que en toda esa zona más norte de la provincia. Y digamos que tienen esas dos vertientes. Las agrupaciones de música tradicional del sureste, que son las cuadrillas de ánimas, tienen la vertiente de la música para la misa, para el aguilando y tal. Y, por otro lado, la música de baile, que también se trova por malagueñas, por ejemplo, que las malagueñas de la música tradicional, digamos que son las antecesoras de la flamenca. Es una música para el baile, al contrario que el flamenco, que ya perdió el ritmo, perdió la bailabilidad, para empezar a lucirse los cantadores y los instrumentistas sin límite de tiempo ni tener que ceñirse a un compás fijo que se pudiera bailar. ¿Qué me puede faltar por referir? Porque hay que decirle algo a este hombre, que la gente quiere comerse a las migas. Claro. Bueno, perdón. Algo, aquí ¿no? tenemos, aquí de los que estamos, tenemos sobre todo integrantes de la cuadrilla del maestro Galvez, que es otro tipo de cuadrilla, digamos, que es la de los maestros boleros. Aquí en Almería hubo varios maestros boleros, que era gente que se ganaba la vida enseñando estos bailes que tienen sus orígenes, muchos de ellos, tienen sus orígenes todos ellos en las cortes, digamos, en una clase privilegiada de hace 2 o 3 siglos. Y como las modas antes iban muy lentas,
Los últimos sitios en perderse pues fueron los cortijos. Al final esta gente pasó de ser, como decía ayer Paco, de ser gente bien remunerada a ser al final pues, prácticamente unos pordioseros que iban de cortijo en cortijo, ganándose la vida y por la comida enseñando de los bailes a las zagalas para que luego se lucieran. Aquí lo último que se perdió fue la sevillana y la jota, que se recuerda todavía en todo este valle y en esta sierra también, y el repertorio que traemos es más bien el de los maestros boleros del Levante de Almería, que llegaba a la zona de Veras, Cuevas, Sorbas, y una pieza que tenemos de Belecique, que es un fandango enseñado por maestro bolero, que probablemente fuera de lo más similar a lo que se pudiera oír por allí. Luego el repertorio del norte de Almería está mancomunado con el del interior de Murcia, y es ya una música, digamos, más rítmica, y se aprende de forma natural el baile. No es un maestro que lo enseña, sino que se va aprendiendo de madre a hijas o por meterse las jóvenes en el baile.